Muy buenas a todos, hijos de veteranos de guerra. Esta vez en el podcast me acompaña Josué Levine, quien nos va a venir a platicar sobre... Vamos a platicar sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo estas afectaron a los medios de entretenimiento, ya sean películas, videojuegos, series, cosas que vemos cotidianamente. Y a la cultura en general, en todo el entretenimiento, en cualquier tipo de arte. Sin duda estas dos guerras han sido un antes y un después en la historia de la humanidad, hasta tecnológicamente, ¿no es así? Sí, sin duda. La Primera Guerra Mundial se originaron lo que viene siendo los cierres y también las panties protectoras, si no mal recuerdo. Que más que nada se utilizó más como tecnología de guerra, no tanto como... O sea, gracias a la guerra se podrá decir que esas cosas, como las salchichas de soya también. También muchas curas para enfermedades, mucho estudio y avance que se hizo en cuanto a la anatomía del cuerpo humano. Fue gracias a estas guerras justamente, que aunque muchos lo veamos como algo trágico, también se Que quede saca algo aclarar bueno. que no sucedieron gracias a la guerra, sucedieron durante la guerra y más que nada No, sí. y eso logró que potenciase las guerras. O sea, lo que hizo la guerra fue potenciar la tecnología de una manera descomunal. O sea, literalmente durante la Primera Guerra Mundial, que inició en 1914, pasamos casi como que a la edad de caballeros técnicamente. O sea, durante toda esa guerra, porque no era Pasamos anticipadamente de la edad de piedra, no tanto así, pero se podría decir que de la edad medieval. hubo antes y un después. En la Primera Guerra Mundial se originó la guerra moderna como hoy en día la conocemos, la guerra de trincheras, la guerra de tanques, de aviones. Muchas cosas y muchas tácticas surgieron gracias a la Primera Guerra Mundial que se utilizaron posteriormente en todas las guerras de todo el mundo. Bueno, yo creo que la frase o el nexo que se debería de usar es debido a, porque pues gracias, pues Exacto. no es gracias, no hay que agradecer una catástrofe así. Aunque claro que trajo sus beneficios también. Y justamente lo que trataremos de hablar en este podcast es el impacto de lo bueno que ha tenido en la cultura. Es decir, las películas como De todo tipo en general. Hasta el último hombre. Que Sí, hasta el último hombre habla de eso, de la vida de Desmond II, un campesino que tenía como doctrina no matarás. La tenía tan reflejada, o sea, tan metida en su cabeza que no se atrevía va a mucho colocar... valor hacia la vida humana. Exacto, o sea, no, de plano tenía tanta confianza en su religión que se oponía a usar un arma. Muchos oficiales, a diferencia como lo mostraban en la película, sí trataron de quemarlo, ¿no? O sea, de sacarlo, o sea, porque este güey está loco, ¿cómo un güey quiere ir a la guerra sin un arma? Y al final lo dejaron ir, para que a la mera hora terminara siendo uno de los pocos soldados que ganase la medalla de bronce, creo que si no mal recuerdo, la estrella de bronce, que es la más reconocida en los Estados Unidos. O como en la película donde se ve toda la guerra a través de los ojos de un caballo. No recuerdo su nombre de esa película. Caballo de guerra. Caballo de guerra. Esa es de la Primera Guerra Mundial. Eso más que nada como que refleja, lo que intenta reflejar la película, es que no estamos muy acostumbrados a ver a los alemanes, a las fuerzas del eje, a los turcos, a los japoneses. Como los malos, Como los seis malos, siniestros. exacto, O sea, más sí. o menos. Las películas hollywoodenses nos han enseñado mucho eso y es como los que nos quieren dejar claro. Los estadounidenses son los buenos, ellos dan libertad. Que lo chistoso es que nada más se enfocan en ellos mismos, no tanto como en las otras fuerzas. O sea, las fuerzas aliadas de los aliados no solo denominaron a los Estados Unidos, sino también a los británicos, a los rusos como tal. También muchas fuerzas participaron en ambas guerras mundiales, no solo en la primera. Y aquí es el caso del caballo de guerra, de cómo intentan demostrar que todos en el campo de batalla al fin y al cabo eran humanos, con sueños y esperanzas de volver a casa. Por eso me molesta un poco la gente que dice que Jojo Rabbit, al final de Jojo Rabbit, es un poco de adoctrinamiento americano. Sí, es lo que están diciendo. Pero güey. yo siento que no es así. O más que nada por el lenguaje cinematográfico que nos muestran al final de que ponen la metáfora de que bailar es como ser libre. Pasa la bandera de Estados Unidos, ellos como que no la pelan tanto y se ponen a bailar como diciendo, no me importa Estados Unidos, no me importa la Alemania nazi, Yo soy libre. yo soy libre y pienso lo que quiero. Yo siento que es el mensaje que... Sí, para que Jojo luego Rabbit. para que luego llegase el muro de Berlín y los echara a la mierda. Pero bueno. Exacto. Sí, lo que trata de decir Jojo Rabbit también es como una bizarra idea de lo que también trata de decir Caballo de Guerra, en el sentido de que los alemanes también, sí, puede quedar claro que los alemanes durante la época nazi
que era mientras Hitler y Himmler estaban en el poder. Todos los alemanes eran considerados nazis y eran monstruos porque mataban Eso a sí la no gente. me gustó, como que lo caricaturizan mucho a la figura de los alemanes. Sí, más que siempre es así. nada lo hacen porque es película hollywoodense. Taika Waititi hasta él mismo lo admitió, que lo que él no trataba de dar mucho es como una ideología de, tienen que aprender algo de esta película. No, él lo que más o menos quiere hacer es como una parodia de las típicas películas, incluso en los años 60, después de la época posguerra, que es como la época de los 50, 60. Eran muy populares ese tipo de películas, las películas en donde se tenía que ridiculizar al nazi, y como el valiente norteamericano entraba en las bases y los búnkeres de los alemanes, de los japoneses y se los fileteaba a todos, más o menos. Por eso yo siento que, aunque muchos dicen que las películas de Quentin Tarantino tienen muchas violencias sin sentido, al final hay una escena donde unos nazis se están riendo de unos soldados americanos que están siendo asesinados. Y yo siento que Quentin Tarantino agarra como ese riesgo que muchas películas no tienen, de decir, vamos a poner a los nazis igual que los americanos, porque el espectador, al ver las muertes de los nazis que se mostraban caricaturescas, se mostraban pues, con humor y con mucha violencia ¿cómo decirlo? Bastante como caricaturizado, ¿no? O sea, Sí, bastante... parodia, más que nada, así como que nos estamos burlando de los nazis. Exacto, y como Se de lo las muertas merecen. muy exageradas, así, ¿no? Sí, eso más que nada. Y es como de, o sea, ahorita Hitler se está riendo de los soldados americanos y cuando ves la escena dices, ay, qué malo, ¿no? Pero ya cuando te pones a pensar, hace rato yo estaba riéndome de cómo mataban a los nazis. O sea, hace rato yo era Hitler. O sea, pues más o menos uno puede pensar así, pero más que nada... Y es casi como una película interactiva en ese sentido. Al fin y al cabo, o sea, todos eran humanos, o sea, independientemente de las creencias y las ideas que cada quien tiene, al fin y al cabo todos son humanos. Y creo que el peor cometido que puede hacer el ser humano es quitar una vida, ya sea siendo aliado o ya sea siendo de la Triple Alianza. O ver la de Serbian Film, no la vean. Chale. Y volviendo al tema de Jojo Rabbit, que es una película que no tiene mucho que está en cartelera, agarra mucho eso, o sea, intentan agarrar al pueblo alemán y mostrar lo que no era malo, como los americanos Estaban acostumbrados a verlos. adoctrinados. Más Como que ahorita... nada, lo que también muestra muy interesante la película son las juventudes hitlerianas. Eso sí está basado en algo real, eso sí pasó en 1940 y algo, no sé, es cuando empezaron a utilizar a las juventudes hitlerianas, que eran los jóvenes arios perfectos que se supone que iban a dominar a Alemania justo después de la guerra, que eso ya es desde que Hitler entró al poder en 1933. Y el chiste era ese, o sea, agarrar a todos los niños arios, a todos los niños perfectos, que tengan las medidas, que sean rubios, que tengan ojos azules, agarrarlos y prepararlos para que gobiernen la Alemania del mañana, más o menos. Y por lo regular, puros varones, porque a las mujeres como que sí se les tenía que también enseñar agarraban niñas, a ser pero sumisas. no, O por lo menos yo vi eso en la más que película. nada agarraban a las mujeres para que sean los maridos de las Esposas. las esposas de aquellos Soy la esposa, güey. de aquellos que iban a gobernar Alemania y se les enseñaba cómo ser la mujer perfecta, o sea, Hasta dicen, y a las mujeres les vamos a enseñar a cómo tener hijos. Y habían así. enseñanzas que les decían o sea, ya desde muy pequeñas se les enseñaban de tu esposo va a ser el mejor, tú tienes que aprender a cocinar, ya tienes que empezar a limpiar, tienes que empezar a cuidar a tus hijos, tienes que empezar a trabajar en casa. Técnicamente los enseñaban a ser amas de casa en las juventudes hitlerianas para que estas estuviesen ya Con el mindset. Exacto. Y pues más que nada todo eso se iría a la mierda en 1945 porque pues cuando los Porque rusos es y como los si americanos... despertaran de un sueño que... No, tanto así no. En 1945 el gobierno alemán lo que hizo fue mover a las juventudes hitlerianas. En esa época, que fue durante la batalla de Berlín, más que nada agarraron a las juventudes hitlerianas para que se moviesen en el campo de batalla. O sea, en otras palabras, que agarraron niños y los metieron a la guerra. Lo usaron como carne de cañón. No tanto como guerra, no tanto así, pero más que nada como un último esfuerzo. Necesitaban a toda la gente. Incluso Como para agarraban... morir con honor. No, eso Yo no- creo que no serían es- honores, ¿sabes? Mira, eso es más que nada de parte de los japoneses. Más que nada lo que la Alemania hizo, la Alemania nazi
trató de mover a todas sus unidades, ya sean niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, pero que defendiesen a Alemania hasta el último hombre, más o menos. Y es lo que muestra en la película de Jojo Rabbit, en el desenlace, cuando Jojo ya está al final de la película y ya ve toda la destrucción, o sea, y también hay una escena en particular que sí, como que te quedas como, no manches, me estoy riendo de esto. Es cuando la comandante, bueno, hay muchas la escenas mujer donde me estoy comandante, riendo de eso. la mujer comandante, o sea, Donde tienes esa reacción. ahorita se fue el nombre de la actriz, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la comandante esta, la La rubia, que inventaba gordita, cosas que... la gordita. Sí, exacto. Agarraba a un niño y le ponía una granada a la espalda, ve, ¿Ah, sí? ve a darle un abrazo. Y pues ya lo mandaba así como... Sí, como kamikaze. Como kamikaze, más o menos. Pero pues sí te quedas como... O sea, te estás riendo en ese momento, pero luego te quedas como, güey, te estás riendo de algo que neta pasó, o sea... Y en eso está verdad bien niños padre, fueron a la guerra. que una película haga ese efecto. Eso es el género sátiro. Te estás burlando de algo que no te deberías de burlar. Exacto. Que éticamente no deberías burlarte. Y es lo que más o menos logran hacer en la película de Jojo Rabbit. También hay una escena bastante poderosa para mí, que es cuando ya está todo está en cámara lenta y ya salen todos literalmente luchando contra los rusos y los americanos. Todos, literalmente. Hay literalmente una escena de una niña que intenta agarrar un rifle y ni siquiera puede sostenerlo, ni siquiera sabe cómo agarrarlo. Más que nada como que crees que puede darte un mensaje la película, pero más que nada al fin y al cabo se están burlando nada más. O sea, Sí, no, o sea, yo siento que sí hay un mensaje, pero es muy simple. uh-huh. Y la mayor parte de la película es como reírse, como de satirizar y Sí. parodiar esa onda. Sí, exacto. Como decía Charles Chaplin, la mejor forma de burlarse del poder absoluto y de la corrupción es de olvidar el poder absoluto y superar la corrupción, es burlarse. Uh-huh. Exacto. Así como en la película de Tiempos de Guerra. No, El Gran Dictador. El gran dictador. Que pues prácticamente es como una sátira a Hitler sin serlo así explícitamente. Exacto. Más que nada hacen eso, se burlan de la guerra. Porque más que nada... Es estúpido. Más que Y ya nada te lo pones a que pensar. uno puede aprender de esto es que hay que burlarse de la guerra antes de que la guerra se burle de nosotros. Antes de que llegue a nuestras vidas Así y es. nos la jodan. Así es. Más que nada ese es el mensaje que da Jojo Rabbit en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Porque más que nada no fue solo eso. Si lo piensan en retrospectiva. Más que nada ya desde... Toda la gente cree que está acostumbrada a ver a los nazis como los diablos, o sea, como los que mataron a chingos de gente en los campos de concentración, en Pero, Auschwitz, pues, no, o sea... chingos de judíos, chingos de transexuales, chingos de homosexuales, chingos de musulmanes, o sea, mataron a muchas personas nada más por ser diferentes. Simplemente por eso ya uno se queda pensando, güey, lo bueno es que solo fueron los nazis, o sea, nadie más lo ha hecho en el mundo. Lo chistoso es que durante Stalin la Segunda no era Guerra nazi. Mundial también los japoneses, el imperio japonés, Mussolini. incluso antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ya había movilizado sus tropas en toda Asia. Y más que nada es también algo que está bastante acostumbrado en el continente asiático, ver a los japoneses como los nazis de Asia, porque ellos también mataron a mucha gente y violaron a muchas mujeres, mataron a mucha gente, esclavizaron a mucha gente, torturaron a mucha gente por el simple hecho de creerse superiores que ellos. De creer que su raza o su nacionalidad Hay es una mejor. película que se llama ¿cómo se llamaba? Ahorita se me fue su nombre. No me acuerdo cómo se llamaba. Es China y habla de eso más o menos, creo que estoy muy seguro que sale el actor que hizo a Batman, que ahorita se me fue su nombre, este güey, ¿cómo se llamaba? Ben Affleck no, Christian Bale. Christian Bale sale en la película, no me acuerdo cómo se llama la película, la verdad, pero Christian Bale protagoniza la película. Creo que ya sé cuál es, pero tampoco me acuerdo cómo se llama. Trata más que nada del ejército chino, cómo intenta resistirse a las fuerzas japonesas, y pues como las fuerzas japonesas literalmente eran como Thanos literalmente contra los chinos, porque ellos tenían tanques, más o menos, tenían aviones, los chinos apenas tenían ametralladoras que los británicos y los americanos les daban. Unos machetes y unos palos. No, pero te tengo una pregunta. Dime. Obviamente yo siento que no es fácil vivir en un régimen totalitario, aunque es como vivir en una mentira, es como vivir como en una realidad que... Sí, más o menos, porque te enseñan a ti, tú ciudadano, tú Lo eres... que está bien es lo que piensa el líder. Nosotros estamos haciendo el bien. Ellos, los que están allá del otro lado, los que están al otro lado del continente, ellos están mal. La mañana. Tienes que aprender que esto no se hace. Tienes que aprender que lo que hacemos está bien, lo hacemos por un propósito, lo hacemos para
liberar a nuestro país, más o menos. Sí, y siempre van con la bandera de la libertad a todas Y partes. es que más o menos no es... Como Y eso, Estados Unidos. y eso sucede en todos los países en general. O sea, los americanos se decían lo mismo a los ciudadanos. Los alemanes seguramente hicieron lo mismo. Los Ahorita lo japoneses, vivimos los en carne italianos. propia. Ahora mismo lo vivimos en carne propia, exactamente. Ahorita Estados Unidos como bombardea a Irak diciendo que es que nosotros hay que atacar primero antes de que nos ataquen ellos a nosotros. Cuando en realidad seguramente nada más buscan con terreno ahí o... Petróleo, desviar la atención. Más que nada, o Es sea... todo capital político para la reelección Exacto. en 2020. Exacto. Es pan con lo mismo en todos los países, pero pues te lo han disfrazado de otro discurso, de otro tipo de ideología. Pero lo que te quería preguntar era, yo sé que es difícil vivir en un, bueno, no sé porque no he vivido, pero estar en un régimen totalitario, aunque tú creas que eso es lo que está bien, yo creo que justamente como a Jojo en la película, él no está de acuerdo con muchas cosas de los nazis y al final es cuando su mente se libera de cierta forma. Sí, lo representan al momento en que ya... Hasta acepta Hitler- que le diga que es un judío, Ujú. porque ya, o sea, le vale eso. No, lo que creo que la película da el mensaje es que Cuando lo manda Jojo, a la verga, ¿no? Jojo era el... representaba la publicidad alemana en ese La tiempo, propaganda. que la propaganda, más que nada, o sea, como la propaganda, porque los niños en ese momento no eran tanto... Que vivían su infancia, estaban más como Sí, o sea, en estaban- la onda de la política. Y eso. Exacto, y es lo que dice en la película, o sea, un niño como tú no debería estar hablando de política y de la guerra y de todo eso y quisiera ir a la guerra. Hay una O sea, escena estar que- jugando con sus juguetes y viendo cómics de esa época, viendo el Superman, el Batman que ya existía. Y lo gracioso es que en ese momento veían a Hitler como una superestrella al principio de la película. Sí, hasta decían Muestran que tenía como- 4 testículos, ¿no? En una parte dicen. Sí, es como de 2 en cada bolsa. ¿o cómo? Algo así decía. Pero lo gracioso es que te hacen ver como los niños de esa época, la juventud, veía a Hitler como una superestrella, una estrella de rock más o menos. Y Como ahorita los ninis, como Hitler bajaba de su avión y todo, allá había un chingo de personas así como, my Führer, Heil mein Era como Führer". los Beatles, era como si estuvieras viendo los Beatles. Algo así, y por cierto, durante esa escena salía una canción de los Beatles. I Want Y to justamente Follow. esto te lo En hago alemán, como para poner en contexto a la audiencia que nos está oyendo sobre la pregunta. Obviamente en todos los regímenes hay corrupción. Yo creo que hasta en un régimen de más libertad, entre comillas, como Estados Unidos o México o Latinoamérica o Europa Occidental, hay mucha corrupción, hay mafias, hay muchas cosas que como que uno dice, ay, en serio la humanidad está tan bajo. Y justamente cuando se prohíben más las cosas es cuando más las hay. Más cuando Pero exacto. tú, por ejemplo, una red de pederastia. No te voy a decir cuál ni voy a hacer una referencia a alguna red de pederastia que sí sepamos que existe. Vamos a suponer que hay una en Pedofilia Estados sería. Unidos. No, pues sería pederastia porque pedofilia es que Sí, nada sí. más quieres pues metérsela a niños, ¿no? Y pederastia es de que ya se la metes a niños, ya nada más quieres, ya lo hiciste o ya lo haces. Ok. Una red de pederastia, imagínate en Estados Unidos, controlada por un presidente de un sindicato, un líder de un sindicato y unos mafiosos que se hacen pasar por empresarios. Y eso pasa mucho. Esto no es una teoría de conspiración, aunque ahorita ustedes me imaginen con un gorro de aluminio así con 2 antenas. Eso pasa. Y no les voy a decir que exactamente así, pero pasa. Igual en el Vaticano hay cosas horribles. ¿Tú crees que en un régimen totalitario como la Alemania nazi esas cosas dejan de pasar? Por lo mismo que es un régimen muy totalitario. Pues mira, ¿O crees que ese abuso de poder solamente se concentra en una sola persona? el abuso de poder más que nada es que no sucedió solo en la Alemania nazi, sucedió más que nada también en Sí, los- bueno, te la pongo por ejemplo por lo de la película de Jojo Rabbit. Ah, pero- sí, o sea, por ejemplo, no lo mostraron mucho en la película, pero más que nada se sentían superiores, así como, soy ario, soy la mera verga, más o menos, soy el centro del pinche universo. Puedo hacer lo que se me dé la gana y no me Sí, que los judíos venían de y no voy a cuevas. tener consecuencias por ello. Y pues es lo que más o menos hicieron, mataron a casi todos los judíos, mataron a casi todos los musulmanes, mataron a casi todos los homosexuales. Y no solo Nomás los para tener no al solo pueblo los entretenido. no solo los nazis en general, o sea, los soldados, los oficiales al creerse superiores, al estar en una guerra, cuando asaltaban pueblos, cuando invadían Polonia, cuando invadieron toda Europa, no creas que solo lo invadieron y tomaron el terreno allá, seguramente. Y sucedió lo mismo con Japón, sobre todo Bueno, con pero me Japón. refiero a internamente.
O sea, en Alemania, ¿tú crees que, por ejemplo, Hitler tuviera una red de prostíbulos ilegales, no sé, algo así? Pues mira, con unos mafiosos que antes eran mafiosos, pero ahora por el extremo control tienen que como que unirse al gobierno y hacerse pasar por otras personas. Porque esas son cosas que pasan aquí y en China y actualmente son cosas que pasan. Creo que más que nada eso ya es salirse del tema, porque ya creo que estaremos indicando... Sí, pero es justamente como una comparación de lo que tenemos ahorita como sociedad. ¿A poco en una época como la de la Alemania nazi es algo que podría existir en esa época? Pues no lo dudes, puede que se haya pasado en secreto y puede que casi nadie lo supiese. No dudemos que también puede ser Hitler o las Pero SS, tú crees que... la Wehrmacht, lo más seguro también, tener ahí influencias con, no sé, digamos, la mafia alemana. Pero tú crees que sería más grave en un régimen así o en un régimen de, repito, entre comillas, libertad. Pues yo supondría que en un régimen sería menos peligroso, ya que el régimen controla todo en general, o sea, más que nada tiene controlado todo, está al tanto de todo, y si no le hacen caso, te linchamos. En el término liberal, pues no, más que nada no tienes mucho control sobre, por ejemplo, cierto grupo en particular. Pero, por ejemplo, hay una frase que dice, no recuerdo de qué filósofo es, creo que es de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, no estoy de acuerdo, digo, no estoy seguro. Ajá. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿tú crees que todas esas vidas y ese peligro de toda una mafia, olvídenos del tema de la pederastia, o sea, de cualquier tipo de mafia, ya sea venta de armas o lo que sea, si se concentra todo el poder en una sola persona, como por ejemplo una figura como Hitler o como Stalin, ¿tú crees que sería más o menos peligroso un ambiente así en una sociedad? Yo creo que sería más peligroso. ¿Por qué? Como estaba diciendo hace rato, creo que como tienen más control sobre aquellos grupos, pueden eliminar pero a la gente. Solo una persona maneja un chingo de cosas. Como solo una persona. O sea, solo una persona como un líder totalitario puede tener poderes fácticos que yo creo que para una persona normal que de repente le llega todo ese poder la enfermaría de alguna manera. Pues mira, tomando como ejemplo a Hitler, él le importaba más que nada al pueblo alemán. Tomando como ejemplo a Stalin, él le importaba más que nada al pueblo. Pero ¿cómo ruso. sabes lo que le importaba o no? Pues es lo que más o menos la historia nos ha dicho. ¿Quién sabe qué otros que veres habrá tenido? ¿Quién sabe? La verdad no investigué mucho de ese tema, de tanto... Porque también hay una teoría, fíjate, que dicen que la verdadera razón por la que Hitler quiso invadir Polonia no fue tanto por nacionalismo o patriotismo. Fue más porque él arregló una crisis en la que corrió a todas las mujeres de los trabajos, puso a trabajar a puros hombres, por el machismo los empresarios les pagaban más y la producción en cierta forma era como un mano en mano con los empresarios y el Estado. Era como, pues es el fascismo, como se manejaba el fascismo en muchas partes, pero que justamente vivían como en una burbuja de economía donde se prestaban créditos y muchas cosas. Entonces se dice que justamente cuando Alemania alcanzó una deuda muy cañón, tuvo que invadir Polonia para pues poder, aparte de pagar la deuda, seguir sustentándose como una potencia mundial. ¿Tú crees que algo así sería posible? Que pues mira, al fin y al cabo, como dijiste, es una teoría. Puede que no haya pasado, pero si hubiese llegado a pasar algo así, pues más que nada logró más que nada Hitler pues el cometido, que era eso, o sea, bueno, no lo logró porque se lo llevó la chingada, pero bueno, técnicamente lo logró, pero luego lo dieron en la torre cuando llegaron los americanos, cuando liberaron Europa, cuando se mató también, o sea, libertad. Así más o menos. Pero creo que eso ya es más que nada salirse del tema, que es el impacto en la cultura, sí, pero pues, justamente esto es impacto con la cultura, son teorías que la gente ha hecho y cosas que igual y puede ser que lo extrapoles a el día de hoy, que como los líderes toman decisiones no solamente porque sientan que eso es capital político o porque sientan que eso es como decir, nacionalismo, y a la gente le gusta el nacionalismo. Es más como porque le conviene en ese momento, ya que si no se van a desencadenar un montón de cosas en efecto dominó
que van a terminar debilitando su gobierno y su poder que ahorita tiene. Claro. Pero para no salirnos más del tema, ahora vamos a hablar de 1917. Sí, ahora 1917 es una película que está basada obviamente en el año 1917 En las anécdotas en la de Primera Guerra Mundial. El abuelo del director, ¿no? El abuelo del director. Ah, eso no me lo Sí, sabía. que es el director al final dice, creo que en los créditos dice que esto fueron anécdotas que le contó su abuelo, ya que él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Ya entrando aquí a la Primera Guerra Mundial, más que nada es... La Gran Guerra. En ese tiempo fue conocida como la Gran Guerra que terminaría con todas las demás guerras y terminaría con todos los conflictos en la Tierra. Es muy diferente, muy diferente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial incluso duró menos, pero fue el primer conflicto mundial que involucró a todo el mundo. Cuando una guerra mundial se convierte cuando muchas partes hay diferentes del frentes, mundo hay y hay muchos frentes, muchas partes del mundo hay se involucran. bandos. Y hay bandos. Y fue la primera vez que sucedió todo esto. Por eso cuando salió lo de que según se iba a armar la Tercera Guerra Mundial hace menos de un mes. Sí, pero era más una guerra regional en todo caso. Sí, eso. Y sí se va a armar algo, pero va a ser más una guerra regional. O sea, no se va a agarrar, no porque llegue Estados Unidos a invadir Irán. Sí, exacto. Sí, o sea, la gente exageró mucho en China va a llegar y le va a meter unos putazos nucleares. La gente exageró mucho al principio del año diciendo que iba a empezar una tercera guerra mundial sin saber en realidad que es una guerra mundial. Pero como que eso demuestra que la gente quiere que haya algo así porque en cierta forma el tema de la guerra atrae. Exacto. Aunque ya cuando ya estés en el desmadre ya vas a decir no. Y ya sea para bien o para mal, pues las guerras resuelven las cosas mucho más fácil. Ya sea para bien o para mal. En realidad, muchas cosas después de la Primera Guerra Mundial no fueron lo mismo. Volviendo al tema, la Primera Guerra Mundial se originó de una forma bastante irónica a la que pasó hoy en día. Pero ¿te das cuenta de algo? Sí, la razón por la que mucha gente se empezó a dar en paranoia esta vez con lo de la Tercera Guerra Mundial fue justamente porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y el adoctrinamiento y toda la cultura que salió, por ejemplo, los juegos de guerra, los juegos de mesa, de que estás en un frente, o los de celular, simplemente, como que sí generaron algo en la cabeza de la gente que dice, como pelear por mi país está chido. Por eso en los servicios militares y todo esto se hace en la adolescencia, porque justamente en la adolescencia estás como muy influenciable para decir, quiero morir por mi país. Exacto. Y yo siento que eso es un impacto muy grande en la cultura por medio de las dos guerras. Y como sucedió... Porque como tú dices, ahí nació el concepto de la guerra moderna. Exacto. Y como sucedió también hoy en día, sucedió en ese preciso momento. Mucha gente en 1914 fue a la guerra sin saber muy bien, que pensaron que iban a tener una gran aventura, se podría decir. Incluso niños se inscribieron en la guerra mintiendo sobre su edad, porque Gran Bretaña, como ejemplo... era como ser superhéroe. No, o sea... Era el superhéroe de ahorita, ¿no? Por decirlo así. Más que nada... a la edad que podías entrar en Gran Bretaña, a la Primera Guerra Mundial, creo que tenías que tener 21 años, 22 años, 18 años por lo menos, creo. Y mucha gente que tenía 16, 17 años se inscribieron, tengo 18. Y fueron creyendo que iban a tener una gran aventura, o sea, sería algo que le contarían a sus hijos, algo que lo recordarían con mucho honor, mucha emoción, para cuando en realidad... sí, perdió una pierna. Para cuando en realidad muchos fueron enviados al Somme y murieron por ataques de gas. Más que nada, la Primera Guerra Mundial fue, tal vez no la más cruel, pero sí la más horrenda en ese momento. Y es lo que demuestra 1917. La película trata sobre dos mensajeros que tienen que llegar a otro frente. Como falta de honor más que nada, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando el nazi lo acuchilla al personaje secundario que yo pensé que iba a ser protagonista, pero no. Como dato, no son nazis, son imperiales. La gente está muy acostumbrada a ver a los alemanes de la Primera Guerra Mundial como nazis. No. Sí, perdón, es que me equivoqué. En la Segunda Guerra Mundial fue el Tercer Reich. Todavía no existen los nazis todavía no existían. La Primera Guerra Mundial era el Imperio Alemán, o mejor conocido como Hitler le decía, el Segundo Reich. Que yo noté un error, en la película, por el casco. Ya ves cuando le disparan el casco a
ya no me acuerdo del nombre del personaje principal, le vamos a llamar Pedrito. A Pedrito a Peter, porque era creo inglés, que se ¿no? llamaba Sam, no me acuerdo. Ah, sí, bueno, Sam. No me acuerdo. No, ese es el nombre del director. No, Se llama está- Sam Mendes. Ah, bueno, creo que sí. No sé, no me acuerdo. Pero cuando le dispara en el casco el nazi, el casco que trae el nazi, digo, el nazi, El yo con alemán. mis pendejadas otra vez, el imperial, es un casco de la Segunda Guerra Mundial. O eso lo vi como un dato curioso, porque Es el- justamente yo fui con mi papá a ver la película y me dijo, oye, yo creo que ahí se No, equivocaron. la Primera Guerra Y lo Mundial. revisé y sí, efectivamente. Porque de hecho, hasta me acuerdo porque se parece al casco de Darth Vader. Lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial, los alemanes no utilizaron unos cascos especiales que eran como de picos, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Era tenían como- un pico, pero Ah. ese no tenía pico. No Era tenía lo pico. raro. Un dato curioso. Ese casco fue utilizado después. Originalmente creo que se llamaba Stahlhelm modelo 1916. Es un casco que se utilizó desde la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial lo utilizaron también, pero ya de una forma más evolucionada. O sea, más que nada era Más un casco más profesional. moderno, más profesional, exacto. Pero ya existían esos cascos en esa época, en especial en 1916. Por eso es mi modelo 1916. Pero sí existían esos cascos durante la Primera Guerra Mundial. Ya me imagino en 100 años que hagan una película llamada 2001. Volviendo al tema, la película trata sobre dos mensajeros que tienen que llegar literalmente a otro frente. Cabos. Son dos cabos. Bueno, es que son... La Primera Guerra Mundial existía este rol porque no existían los medios de comunicación. La radio y las telecomunicaciones, o sea, por ejemplo, el telégrafo, la radio. Eso era muy raro de ver y lo que tenían que hacer era enviar gente para enviar mensajes entre las trincheras. Sí, imagino, toda la película se hubiera ahorrado si hubieran tenido un celular y le dices, oye, déjase mamadas. Exacto, y es porque lo una cagado, trampa. es lo cagado porque te das cuenta que es un conflicto que sucedió hace más de 100 años. Pero justamente algo así ya no debería de pasar, justamente por el impacto de la Primera Guerra Exacto. Mundial. Pero no solo había mensajeros, o sea, incluso habían aviones que enviaban mensajes desde los cielos. Incluso mandaban palomas, entrenaban a palomas y enviaban Señales de humo. y enviaban mensajes. Una bandera de la América. Lo que sucede en el conflicto de la película es que estos tienen que llegar a otro frente a avisarles que hay una trampa, creyendo que ellos ya habían ahuyentado a los alemanes cuando en realidad solo los estaban esperando. Tenían que llegar a ese frente para decirles, oigan, no, los alemanes están ahí, les están haciendo creer que se fueron. Y lo gracioso es que toda la película trata de eso, los dos mensajeros, que, spoiler, a la mitad ya solo es uno porque uno se muere. Se muere bien rápido. De Sí. hecho, es justo uno de los nudos o una de las subtramas que es de que tiene que entregar también la carta que le quiso hacer a su hermano. Creo que era una carta. Ajá. Sí. Y todo eso justamente es como el nudo de la película. Ahí se hace otro nudo. Así luego. Sí, Se muere el güey. exacto. Y más que nada narra como la realidad. Cuando yo vi la película salí diciendo que esta es la mejor película de guerra que pueda haber. Porque refleja No, exactamente... me gustó a mí más la del último hombre. Refleja exactamente lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y cómo era estar ahí en una trinchera, estar en tierra de nadie, recorriendo... Hablando de eso, ahí eso sí no me gustó mucho. Porque las trincheras eran lugares horribles. O sea, eran lugares así de... De hecho, muchos soldados no se murieron tanto en guerra, se murieron por las infecciones que había. enfermedades, sí, que había, Y como sí, que... exacto. Sí, al final como que pasan cadáveres así Pues no lo muriéndose, dudes, así. porque también es... Pero como que se ve muy limpio, como que al principio, bueno, pero- como que las trincheras se ven muy así, como muy organizadas y así, pues no sé. Sí, pero eso es lo de menos, porque también había cadáveres, así que pues no era como... no más, che trinchera, parece de... Y luego me acuerdo De como lo el güey más al verdes. principio Bien bonito, de mármol. Pero, o sea... de cuarzo. de Es Minecraft. bastante difícil poner con exactitud lo que es una guerra como tal. Hay una película que a mí me gusta mucho en general, que hace mucho que no la veo, que se llama Francotirador, que narra muy, muy chido de un francotirador, creo que en las guerras de Afganistán o algo así era, pero cómo tenía la moral de matar o no matar, porque era al fin y al cabo un ser humano. Pero como sea, yo cuando salí de la sala del cine de ver 1917 dije, no man, esta película es una de las mejores que he visto y la verdad yo preferiría que ganase esta a que el irlandés. El irlandés no va a ganar de mejor película. No, yo no creo tampoco. Le veo más posible hasta Joker y eso que la academia no se No le quiere gusta la meter en polémica, sí. polémicas.
Pero como sea, volviendo al tema, más que nada la 1917 agarra a lo como un soldado británico puede vivir siendo mensajero, porque no creo que haya sido un trabajo fácil, en el sentido de que pues tienes que literalmente ir un frente a otro sin que te maten, sin que te agarre alguna trampa o sin que te cachen o cosas así. Y eso, fíjate que hay muchas, hay esa parte de que según no hay evolución de personaje, de que no es fácil de ser un mensajero y no sé qué. Yo he visto en las redes sociales, en Twitter principalmente, que lo critican mucho de la película. Dicen, no, es que no hay evolución de personaje. Y es que, a ver, dime, ¿tú quieres como muchos hipsters pretenciosos que ven películas como yo? Quieren que todo sea como súper real y súper cercano y tangible y que digas, güey, esto es súper realista. No, pero a ver, dime, ¿es realista que en un día, en 24 horas, tengas una evolución en tu persona así bien cabrón? Como por ejemplo, te pongo el ejemplo, sé que me salgo tantito del tema, pero es Bohemian Rhapsody, la película. Uh-huh. ¿Tú crees que en 24 horas ese güey va a cortar a su novio, ese joto que lo manipulaba? Va a ir con su papá a decirle que es gay y bueno, creo que ya le había dicho antes que tenía sida, no me acuerdo mucho, pero creo que se reconcilia con la banda, güey, y hace Live Aid. O sea, es como de, güey, ¿qué pedo? 24 horas este güey hizo todo eso realmente. Obviamente horas. No. Yo, 1917, lo que más me gustó es que se siente tan real. Que parece que está hecho en una sola toma. Sí, bueno, aparte, eso es un logro totalmente cinematográfico y artístico muy, muy cañón, la verdad. Pero, sobre todo, ¿sabes? En un día no vas a tener una evolución en tu persona. Y de hecho sí la hay, muy pequeña, pero es porque aprende cosas. Y al final, más que una evolución de personaje, te deja como un mensaje. La victoria para este soldado no fue la guerra o ganar la guerra. Fue pararla y sobrevivir. ¿Por qué? Porque al final él saca la foto y tiene la esperanza de volver a ver a su familia. Exacto, y es más que nada lo que todo soldado, ya sea alemán, ya sea británico, ya sea italiano, ya sea austrohúngaro, ya sea turco, ya sea azteca, ruso, al fin y al cabo tiene eso, sueños y esperanzas, tiene una ideología, tiene un alma, tiene un lugar al que regresar. Como dice Frank, el personaje de Robert De Niro en The Irishman, cuando le preguntan sobre cómo estuvo la guerra y que no sé qué, dice, es una mierda eso de que dicen que, yo no tengo miedo a morir en la guerra. Claro que tienes, porque quieres regresar. Todavía tienes algo por vivir. Mucha gente cambia por la guerra, y es lo que también muestran. Como Irishman. Muestran, no solo en películas, lo muestran en videojuegos. Hay un videojuego como... y en la vida real, hay un videojuego que me encanta mucho, que es uno de mis videojuegos favoritos, por cierto, que se llama Battlefield 1. Crash Bandicoot, no, es cierto. Se llama Battlefield 1 y agarra... más que nada la Primera Guerra Mundial y lo moderniza a un videojuego de primera persona de disparos. Lo chido de ese juego es que agarra de forma muy cañona, de una forma muy realista, lo que era la guerra. Y supongo que tiene una historia muy... La campaña más que nada son pequeñas historias de guerra, de por ejemplo un güey que tenía que conducir un tanque en los últimos días de la guerra. Un güey que tenía que estar piloteando un avión en la época en que muchos pilotos aviadores británicos perdieron contra la Fuerza Aérea Alemana. Un güey que fue parte de las fuerzas de la ANZAC y fueron a las campañas de Galípoli a perder contra los turcos. Un güey que es italiano, que peleó contra los austrohúngaros y fue uno de los primeros prototipos de Juggernauts, más o menos. Pues con Juggernaut nos referimos a soldados con armaduras así impenetrables de hierro, más o menos. O sea, Steve de Minecraft. No. Y de una chava que luchó en la Revolución Árabe durante la Primera Guerra Mundial con Lawrence de Arabia. Agarra de forma muy cañona lo que era ser una persona en la guerra mundial como tal. Y te dan como hincapié obviamente en los trailers también. No evolucionan así su personaje totalmente y cambia totalmente al principio de la historia y al final, porque es una guerra. Al fin y al cabo son personas y no necesariamente al contar una historia tiene que haber un cambio bien cabrón. No, o sea, no tiene que haber un desarrollo de personaje en una guerra, porque al fin y al cabo está basado en algo real, una pinche guerra, por ejemplo. No tiene que haber... Y las historias muchas veces aplaudimos que haya evolución, pero porque sabemos que es algo que es ficción. Exacto. Pero esto es algo real que como sí pasó. Sucedió en la película de Pearl Harbor, en la que sale Ben Affleck, que es una pinche historia de romance. Porque justamente, pues, o sea, en el arte buscamos catarsis.
Y obviamente algo catártico, pues es una evolución de personaje. Pero si nos están mostrando más que una película súper artística, que la chingada, nos están mostrando una historia real que sí pasó, pues no esperes como que, ay, que el personaje cambie totalmente, porque eso no pasa en la vida real. O sea, O si quita tú de que cambias no, es como poco quita a poco. de que no cambien. Quita de que sí los marque. Una guerra puede marcar a una persona muy gacho. O sea, los puede dejar No, literalmente. no cambió al personaje principal, a Pedrito, como dijimos que lo íbamos a llamar, pero sí lo dejó pinche traumado. O sea, todo lo que pasó, güey. O sea, sí, güey. O sea, una persona puede cambiar por la guerra bien cañón. Hasta se pone a llorar con el hermano del güey que se murió. Sí, o sea. O sea, Por ejemplo, en Battlefield 1 hay una parte de la campaña donde literalmente estás en todo el campo de batalla. Hay balas, hay gritos, hay gas por todas partes. O sea, literalmente estás en un pinche escenario de guerra. Y podías ver un pequeño detalle que era un güey caminando como si nada. Así, caminando, así muy lentamente, con el rifle abajo, con la mirada baja. Pues te quedas, es como, no mames, ese güey ya está bien pinche loco. O sea, ya está bien pinche Ya no le traumado importa por la nada. guerra. Ya si se muere ya le vale verga. sí, por eso mismo es como de, güey, o sea, qué fortaleza mental de no volverse loco en una guerra. En general los veteranos. Y creo que es lo que... Y los que siguen ahorita vivos es como de, güey. Y de todos Mis respetos. y de todos los bandos, o sea, no Cuando solo- hablen, los veteranos se sientan, se ponen el sombrero, se quitan el sombrero y escuchan. Y lo chistoso es que el Escuadrón 201 casi no participó en la guerra. Y fíjate, gente que participó en el Escuadrón 201 salió con traumas. con cosas que contar, o sea, con memorias que tal vez preferían no recordar. Imagínate un güey que desembarcó en Normandía, imagínate un güey que Y eso que México no fue estaba tan en ese paracaidista pedo. en Amiens, o sea, imagínate qué cabrón es ser soldado en general, o sea, la pinche fortaleza. Y ahora mental que debes imagínate tener. estar en la mera guerra, en la mera batalla en Berlín en 1945. Imagínate ese pedo, o sea. Y lo que también tratan de mostrar en 1917 es eso. Y morirse por Un pinche infecciones y desangrado Un y pinche así, soldado güey, que o sea. sobrevivió todo, güey. O sea, Y todo por salió las del- decisiones de unos pendejos. salió del campo, salió de su trinchera, recorrió tierra de nadie, para que luego entrase a una granja. Le cae un pinche avión encima para que al final matase a su compañero. Se fuese caminando hasta que encontró una unidad. Luego se quedó en un pueblo donde lo acecharon los alemanes, literalmente. Cuando salió de ese pueblo se cayó en un pinche río. Ah, y si ves esa escena del río que llegan los pétalos que le cuenta al principio. Ajá. Es como si su alma del otro güey, como que lo impulsara a seguir, güey. Como su recuerdo, por Fíjate, decirlo así. no lo interpreté así, pero... O así yo lo interpreté. Eh, Qué loco. salió En una salió escena. del río, entró a la unidad con la que se supone que debía estar para advertirles, y a la mera hora para que interrumpiese el ataque a la mitad. Y lo chistoso es que el oficial es lo que le dice, no mames. Nosotros ya creíamos que esta ofensiva iba a ser la buena, y para que a la mera hora tú llegases y dijeses, no es cierto, hay que seguir aquí. Y sí, porque justamente le dice, no, pues hay hombres que solo quieren pelear. Por eso tienes que tener como testigo, Por- así le dice. En por una parte uno de los Por jefes. impulsos nacionalistas. Exacto, y por pendejadas. Si lo piensas Ahora- bien, la Primera Guerra Mundial se originó por Por pendejadas. De hecho, sí, como que fue como que... El pretexto perfecto fue el asesinato. asesinato, pero... Del archiduque Francisco Pero como Fernando que ya de querían Austria. agarrarse a putazos ya. O sea, ya... Pero más que nada lo que sucedía es que había mucha tensión entre los países. La Alemania quería distribuirse en el mar Mediterráneo, Gran Bretaña tenía miedo de eso, Y ahora yo Turquía y Austria-Hungría. ¿Era se querían- necesario que muera tanta gente nada más por unas rutas de comercio? Bueno, digo, toda la saga de Star Wars fue por unas rutas de comercio, pero bueno, güey, qué buen paralelismo, pero ya ves, otro impacto en la cultura. Que por cierto, como dato curioso aparte, los uniformes y los cascos de los Stormtroopers del Imperio y todo eso están basados en los nazis. Así es, de hecho. Incluso muchas armas. Hasta Darth Vader se parece un chingo el casco. Una de las armas principales de los Stormtroopers está basada en la legendaria MG-42, que era una ametralladora alemana. Y mis respetos para Star Wars, pero ¿eso qué es? Adoctrinamiento. Más que nada, gracias a la guerra. Exacto. Pero bueno, creo que ya nos extendimos demasiado en este podcast. No queremos hacerlo tan largo ¿Quieres? porque luego ustedes me comentan que no, que está muy largo, que no voy a perder una hora de mi vida. Bueno, pues está más interesante este.
y está más cortito, un poquito menos. Como dato extra, les recomiendo mucho jugar Battlefield 1, en especial Battlefield 1. Ahorita o está en Battlefield Game 5. Pass, creo, o Ahorita en está, Gold, no está me en Xbox acuerdo. One, está en PlayStation, está en Xbox, en PC, o sea... Ahorita lo pueden jugar gratis si tienen la membresía de Xbox Ultimate. No está haciendo promoción. Les recomiendo pero mucho bueno. jugar Battlefield 1. Ahorita aún hay gente jugando y es lo más cercano que puedes jugar, al menos en un videojuego, lo más cercano que puedes estar a una guerra como tal. Ya no tanto por las historias, sino ya por la experiencia en jugar los mapas. Puedes jugar en Passchendaele, puedes jugar en la batalla de Ypres, puedes jugar como piloto aviador, puedes jugar en el Kaiserslacht, o sea, puedes... Literalmente puedes jugar en un tanque, o sea, En su tiempo. Battlefield 1 creo que es la mejor experiencia que puedes tener como persona al estar en el campo de batalla. Y en cuanto a películas, yo les recomiendo mucho la película de Cartas de Iwo Jima, que trata de más que nada de la batalla de Iwo Jima, de cuando los americanos llegaron a la isla de Iwo Jima contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Se las recomiendo mucho esa. Y también la de 1917. Por favor, vean esa película. Está increíble. No vean Sin de la Regia. Bueno, si son pendejos. Si quieren, véanla, pero pues no se claven, nada más. No, o sea, es una película. Ni siquiera es para pasar el rato porque tiene muchas cosas incongruentes. Está cagada, yo la voy a ir a ver, güey. Es que yo sí la fui a ver justo después de ver 1917 y sí fue como de, ay, no mames, o sea, baja tanto el nivel. Son diferentes también. Son diferentes, pero no tiene sentido la de Cindy la Regia, honestamente. Pero sí, Haré un video sobre Cindy la Regia, chingue su madre. Pero sí, les recomiendo mucho eso, jugar Battlefield 1. Si quieren jugar Battlefield 5, no tienen problema, pero... O si no, verdad es que quédense está con más su Fortnite y vayan a ver la de Cindy la Regia y sigan este ciclo. Porque también Battlefield 1... donde los van a manipular. Porque para también provocar Battlefield otra 1 guerra. les enseñan también muchas cosas de la Primera Guerra Mundial, datos muy interesantes. Les recomiendo mucho jugar ese juego. Está, ya les dije, en todas las plataformas. Creo que no está en Nintendo Switch, pero... Como último comentario, ¿qué recomiendas a tu generación para evitar que otra catástrofe así suceda? Pues mira, lo más horrendo que puede ocurrir en el mundo es eso, una guerra. Y creo que el peor pecado que puede cometer una persona es quitarle la vida a otra persona. Hay que aprender que no todo se soluciona A putazos. a putazos, exacto. Y lo mejor que podemos hacer como personas ahora mismo pues es fomentar los valores. Cuando tengamos hijos les vamos a enseñar que esto, o sea, les vamos a enseñar Y videojuegos. que aprendan a ser libres. Les vamos a sobre enseñar todo. videojuegos de guerra y todo eso, pero hay que enseñarles también que Eso esto es no un debe juego, de ser, esto no güey. se tiene que hacer. Y es lo que yo esperaría en un futuro, que la guerra se quedase en eso, en un videojuego. Por Y lo menos. justamente yo siento que las mejores iteraciones sobre las guerras mundiales son las que te enseñan que, güey, esto no está bien y no debería de ser así. Exacto. Y es lo que más que nada pone en medio al ser humano de volverse loco estando en un pinche campo de batalla. Pero bueno, nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima, donde pues habrá un nuevo invitado. ¿Quién sabe quién será? Especulen, anden de especuleros. No. Y bueno, despídete, Josué. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pásense por mi canal de YouTube, Josué Olivane. No subo muchas cosas, pero pues, si quieren suscríbanse. Tal vez que suba contenido pronto de fandub o lo que sea. Así porque güey tengo hace una- unos doblajes. Porque tengo una voz muy sexy. No, vean su prueba de locución de... Aparte que hace comerciales, pero hace imitaciones de comerciales más bien. Pero aparte hizo un fandub sobre una nueva caricatura llamada Has Been No Tale. Que, híjole, le salió. Bueno, no lo hemos hecho todavía, pero ya... Bueno, hizo una estamos- parte. Estamos ahí en planes de hacerlo en un canal que se va a llamar Casete Inc. Ahorita está en desarrollo, pero pues ya empezaremos a hacer fandubs ahí de varias cositas, de varios cómics como tal. O sea, ahorita vamos a empezar, por ejemplo, con uno que se llama South Park Hell, creo que se llama, que es una novela ligera. Vamos a hacer fandub de eso y vamos a empezar luego a hacer de No Game No Life. Creo que quieren hacer también de To The Moon y cosas así, de cómics en general, por si no saben de qué estoy hablando, cómics en general. En fin, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.